Saludos cordiales, estimados estudiantes del quinto semestre de la carrera Educación Básica de la modalidad en línea de la Universidad Central del Ecuador. Bienvenidos a esta clase pregrabada de la semana 10 de la asignatura Prácticas Preprofesionales Docentes del quinto semestre. El día de hoy les dejo este videito para que puedan revisar algunos refuerzos sobre la planificación, sobre todo en cuanto a la parte de conceptualización, hablando del proceso del aprendizaje del ERCA. ¿Sí? Nosotros hemos llevado unas clases de prácticas preprofesionales en las cuales hemos primero planteado algunos casos prácticos de cosas que pasan en el ejercicio cotidiano docente, casos y cómo sería la manera de actuar más idónea de parte del profesorado. También hemos realizado esta revisión de planificaciones y pues hoy estamos en esta penúltima clase que nos habla sobre la conceptualización, ¿sí? Porque la siguiente semana, que sí nos veremos de manera síncrona, pues vamos a hablar sobre la em, aplicación, ¿sí? Vamos a empezar esta clase con esta frase de Paulo Freire, quien nos habla sobre la importancia de enseñar y qué es el enseñar, ¿no? Freire nos dice enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende a enseñar y quien enseña aprende a aprender. Usted como profesor en la parte de conceptualización tiene que procurar que la eh, la parte de construcción del aprendizaje de sus estudiantes se dé de manera ordenada y de manera idónea cuando están ejecutando una clase. Yo sé que están en quinto semestre y que algunos han hecho ya prácticas dando clases o quedándose horas completas con los estudiantes, porque el contexto educativo a veces requiere de mucho personal por diferentes cosas que pasan en las escuelas, ¿no? Profesores enfermos, profesores con bajas médicas, y pues generalmente no hay quien los cubra y los pasantes, en este caso ustedes, a veces ayudan mucho a cubrir estos espacios. El tema es que ustedes también deben, a la par que hacen esto, fijarse muy bien en las cositas que hacen o que dejan de hacer los profesores, sobre todo en el momento de la clase, ¿no? En el momento de la clase, con ustedes hemos visto y hemos ya hablado sobre el reconocimiento de este modelo ERCA como una manera de planificar clases efectivas dentro del contexto educativo actual. Ya hemos revisado la experiencia, la reflexión, y hoy hablaremos de la conceptualización, ¿sí? En cuanto al ERCA, nosotros hemos dicho ya que este ciclo de aprendizaje tiene una importante carga de actividades en cada una de sus fases. Y hemos hablado de que principalmente ya antes de ejecutar cualquier clase, usted debe realizar una rutina en la cual usted toma lista, conecta las emociones de los estudiantes con cómo está el día, con cómo vamos a llevar la jornada. Luego, bueno, en las instituciones públicas debe repartir la alimentación escolar y así, ¿no? Y luego viene una parte que aún no entra en el ERCA, pero que no puede faltar en una clase, que es la parte de motivación, que es cuando usted hace un juego, una canción, un baile o cualquier situación que usted puede idearse, pero que no debe estar desconectada con el tema de la clase que va a dar. Entonces, esta motivación tiene que estar anclada de alguna manera con la clase que usted va a llevar a cabo. ¿Sí? Luego hemos hablado ya de la experiencia concreta de los estudiantes en determinado tema, qué hacen, qué no hacen, qué saben, qué no saben, ¿sí? De esta experiencia concreta. Y luego hemos hablado de cómo a través de preguntas de reflexión o de actividades de reflexión, nosotros les llevamos a los estudiantes a anclar esta experiencia con la reflexión de lo que saben y de lo que podrían aprender. Entonces, luego de la reflexión viene la parte de la conceptualización abstracta. Y es aquí donde nosotros debemos poner más en manifiesto el socioconstructivismo que plantea nuestro Sistema Nacional de Educación. Aquí hay partes en las que yo, de una manera escandalizante, he visto que
Hay profesores y en ejercicio docente que ponen entregar al estudiante la definición de animales en peligro de extinción. Y bueno, y si nosotros le entregamos la definición, entonces, ¿dónde está el trabajo del estudiante? ¿Dónde está el socioconstructivismo, no es cierto? Entonces, aquí no debe haber actividades que al estudiante le den ya hecho el trabajo. Aquí lo que debemos procurar es plantear, y por eso es importante el rol docente, porque, y la creatividad y el conocimiento y el anclaje de todo el tema académico, porque en este espacio nosotros vamos a determinar qué actividades le van a ayudar al estudiante a crear su propia conceptualización abstracta del tema que estemos aprendiendo. Entonces, viene aquí como, por ejemplo, ya hablamos de la reflexión y les doy un texto y les digo, ahora explícale a tu compañero lo que dice el texto. Entonces el estudiante empieza a intentar esta explicación y en ese intento ya puede ir dando matices de la conceptualización. Luego o también le puedo decir, vamos a responder a estas preguntas, pero deben ser preguntas construidas de manera tan inteligente que las respuestas a esas preguntas sean justamente ya parte de la conceptualización. También puedo decirle, vamos a resolver estos problemas, pero esa resolución debe llevarle al estudiante a inferir la conceptualización y así determinadas actividades. También, por ejemplo, elaborar organizadores gráficos. Cuidado con el presentar organizadores gráficos a los estudiantes. No está mal tampoco, pero no en la etapa de conceptualización. Quizá en la reflexión yo les doy un organizador gráfico no del tema, sino de algún tema anclado y les digo, a ver, de este organizador, ¿qué podemos decir al respecto? Y hago la parte de reflexión. Pero acá más bien que el estudiante construya un organizador gráfico a través de un texto y en este organizador ya va haciendo una síntesis de lo que podría ser la conceptualización. Sistematizar las respuestas a algunas preguntas, hacer mini conferencias, hacer lecturas, hacer presentaciones audiovisuales, hacer investigaciones de fuentes, hacer foros, mesas redondas, debates y demás. ¿Sí? Entonces, con esto, nosotros podemos hacer un buen proceso de conceptualización. Acordarnos siempre que conceptualizar significa puntualizar los conceptos más valiosos del aprendizaje, lograr que el estudiante haga abstracciones y hacer un llamado al razonamiento. Estudiante, yo soy tu profesor, no te voy a dar pensando, tú tienes que razonar de este tema, con esta información, por favor, piensa, lee, razona, reflexiona, haz tu crítica, tu opinión, ¿cuál será la conceptualización? ¿Sí? Enfatizar los aspectos más significativos del tema o los conceptos en forma organizada, de tal manera que no dirijas la atención a los detalles importantes, perdón, que dirijas la atención a los detalles importantes y que no distraigas a los estudiantes con hechos irrelevantes. Entonces, como profesor, yo guío este trabajo de sistematización, de énfasis en aspectos significativos, pero lo que no hago es distraer con cosas no pertinentes a mis estudiantes, ¿sí? Propiciar el análisis de conceptos, hechos generacionales y teorías verificables, es decir, que yo te doy unos conceptos, no el concepto de lo que estamos aprendiendo, sino otros conceptos asociados. Por favor, lee, por favor, interprétame, por favor, analiza, por favor, dime qué hechos se plantean ahí, por favor, dime qué pensaban tus abuelos de eso, tus padres, tú, qué pensarán nuestros hijos, qué pensarán en 10 años, análisis generacional y teorías verificables. Esto me dice la literatura, esto me dice la ciencia sobre determinado tema. ¿Tú qué piensas? Y será así, y este otro documento me dice esto otro, contrasto fuentes, ¿sí? Entonces, cuando yo hago esto, estoy logrando que el estudiante conceptualice, pero que lo haga él mismo. Uno de los grandes errores de la educación y quizá por eso es que al finalizar el bachillerato hay estudiantes que no logran, no consiguen realizar este proceso de criticidad, es justamente la falta de libertad en crear sus propios conocimientos, sus propios conceptos, porque los profesores les facilitamos mucho el trabajo, ¿sí? Hay profesores que, por ahorrarse todo el tema del estar vigilando
O también por actitudes paternalistas o maternalistas les dan ya todo listo al estudiante. Aquí está el concepto, toma, apréndetelo y ya, pero eso no es constructivismo. Eso no aporta el desarrollo cognitivo de los niños y niñas. Entonces nosotros debemos trabajar en función de que ellos construyan su propio conocimiento porque eso les va a ayudar totalmente, les va a ayudar a mejorar sus habilidades cognitivas, como les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, formas de conceptualización es pedirles a los estudiantes que describan de manera escrita lo nuevo que aprendieron, que definan los conceptos a través de una lluvia de ideas que varios estudiantes habrán dado, que representen la información en esquema organizadores gráficos. Entonces, cuando ellos se ponen a crear un organizador, claro, tienen que sistematizar información, tienen que poner ideas principales y de ahí van saliendo los conceptos, ¿sí? Tienen que utilizar la información obtenida junto con videos, mapas, imágenes para orientar la identificación. Es decir, que yo no solamente puedo hacer el proceso de conceptualización en el aula de clase, sino partir de este proceso, quizá enviándoles a ver un video y luego en clase comentar, hacer lluvia de ideas y sacar la conceptualización, ¿sí? Y organizar y comparar conocimientos anteriores, presentes, de otras personas, con el fin de que los niños puedan realizar sus propios procesos de conceptualización. El día de hoy no vamos a hablar sobre la aplicación porque eso lo dejaremos para la última clase, que es la que veremos la siguiente semana, pero sí es necesario que ustedes ya puedan ir aplicando esto en las planificaciones que presentan en su parte de prácticas. Sí, chicos, cualquier pregunta, por favor, sobre el modelo ERCA, me la dejan en la cajita de comentarios o también podemos hacerlo a través de los medios de plataforma, correo electrónico, su líder de aula y demás, ¿sí? Estamos en la semana 10 aquí, que va aproximadamente del 13 al 17 de enero, ¿sí? La semana 9 yo ya se las dejé grabada en la época de Navidad. Esta es la semana 10 del 13 al 17 de enero, en donde tenemos algunas tareas asignadas según disponga el docente al que usted le esté haciendo la clase, las prácticas y pues por supuesto anexarme la ficha 5 anexo 5 ficha de descripción de tareas semanales. ¿Sí? La siguiente clase nos veremos sí de manera síncrona para hacer un poco el resumen del ERC en planificación, para comentar un poco sobre estas experiencias de la práctica docente y también para que me puedan mencionar cualquier duda sobre el portafolio, porque a partir de esa semana, es decir, de la siguiente, usted ya debe empezar a organizar su portafolio de prácticas para la presentación. ¿Sí? Eso, queridos estudiantes, cualquier novedad estoy atenta por los medios oficiales. No he tenido preguntas en estos medios, por eso no les puedo dar respuesta aquí, pero estoy segura de que lo harán esta semana o de que en la siguiente clase que nos vemos de forma síncrona, usted me podrá comentar cualquier situación, ¿sí? Listo, cualquier novedad, duda, estoy atenta. Les dejo como siempre un abrazo, como les mencioné y seguramente habrán visto en el video de aprendizaje de lengua y literatura de quinto semestre. Les deseo mucha salud para este año y les auguro éxito en todo lo que ustedes emprendan, ya sea educativo, académico, económico, y demás, el laboral, por supuesto. Les dejo un abracito, un beso, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente clase síncrona. Hasta pronto.